Los matafuegos atacan con una furia ardiente, golpeando al enemigo con hachas llameantes, mientras braman antiguos juramentos y canciones de guerra. Para estos duardinos grandilocuentes, la guerra es el centro de su existencia. Todas las demás preocupaciones se miden junto con su uso para enviar a sus berserkers de fuego a través de los reinos. Conocidos por su disposición para luchar por casi cualquier causa a cambio de buenas cantidades de oro, son pocas las tierras en las que no han estampado el sello de sus ejércitos, y pocos los enemigos que no han sentido el mordisco de sus armas de fuego. Sin embargo, a pesar de todas sus tendencias mercenarias, los matafuegos no luchan para satisfacer la codicia o la pura sed de batalla. Solo mediante la acumulación de vastas reservas de riqueza podrán descubrir el tesoro sagrado conocido como Uroro, y solo entonces podrán reconstruir su dios destrozado una vez más. Fue durante la era de los mitos cuando el dios guerrero Grimnir cayó en batalla contra la bestia divina Vulcatrix. Los sacerdotes de los matafuegos creen que el poder desatado con el deceso de ambos encendió la ardiente magia de Axii, y donde se mezcló su esencia, crearon los tesoros gemelos de Uroro y los huevos de Magmadroth. Aunque esto dejó huérfanos a los matafuegos, devotos adoradores de Grimnir, también les ofreció la oportunidad de resucitar a su deidad protectora, aunque a través de métodos largos y arduos. Solo los matafuegos son capaces de discernir la diferencia entre el Uroro y otros metales más mundanos, pero recolectarlo es solo la primera etapa de su sagrada misión. Su poder debe aprovecharse en batalla para que la esencia de Grimnir se libere y tome forma una vez más. Los matafuegos son maestros artesanos de las runas, capaces de convertir el Uroro en sellos de poder que luego martillean directamente en su dura carne duardin. El papel del sacerdocio Thargrim es supervisar el gasto de Uroro, asegurando que a través de su uso, el espíritu de Grimnir se honre debidamente. Los cantos fúnebres graves y las invocaciones entonadas por esta orden religiosa son, junto con la canalización de sus poderes sagrados instintivos, clave para desbloquear el poder divino contenido en las runas. Mediante este método, infunden temporalmente a sus compañeros matafuegos una medida del poder del berserker ardiente. Sin embargo, la fuerza de cada runa de Uroro es finita, por lo que los matafuegos deben buscar constantemente nuevos depósitos de Uroro. Por esta razón, su cultura se basa en la venta de sus legendarias artes guerreras por todas partes, ya que, cumpliendo una amplia gama de contratos, los duardinos pueden esperar que una fracción de su recompensa contenga la sustancia mística. Desde sus fortalezas de magma, imponentes baluartes excavados en las montañas y volcanes de los reinos, las logias de los matafuegos continúan la búsqueda del Uroro a cualquier precio. Las logias son las agrupaciones patriarcales que definen la sociedad matafuegos, cada una formada por una serie de familias y hogares menores. Un padre rúnico y sus hijos rúnicos forman los cuerpos gobernantes y son responsables de determinar dónde marcharán a la batalla sus Fir, el nombre dado a los ejércitos de matafuegos. El gobierno de una logia es en la mayoría de los casos patrilineal, así que los padres rúnicos sabios buscan tener tantos hijos rúnicos como sea posible para que alguno reclame el señorío de la logia tras su muerte. A los padres rúnicos se les confía la propiedad de las grandes hachas llave, arma reliquia que también sirven como llaves de las bóvedas de los grandes templos forja y del Uroro almacenado en su interior. Los señores de las logias y los baterrunas más talentosos del sacerdocio de Thargrim suelen ir a la batalla montados sobre reptiles gigantescos de sangre en llamas, los Magmadroth. No son simples bestias, ya que son descendientes de Vulcatrix, y su furia iguala fácilmente la de los duardinos, junto a los que ahora luchan como leales compañeros. El aliento ardiente de un Magmadroth puede derretir la placa forjada por el caos, y sus escamas son tan duras como el Gromril. Algunas logias, la más famosa de ellas, Lofnir, alberga manadas enteras de estas bestias, cuyos jinetes son los campeones duardin, una concentración de fuerza volátil casi imposible de resistir. Los matafuegos son una visión común en muchas cruzadas por Tamanecer.
marchando junto a sus aliados sinmaritas hacia las tierras salvajes más duras sin detenerse. Aunque algunos murmuran que la ansia de oro de los matafuegos los ha visto hacer causa común con los enemigos de la civilización en más de una ocasión, los sabios se dan cuenta de que los hijos de Grimnir se toman las cuestiones de honor muy en serio y que sus juramentos, como todos los que pronuncian los duardinos, es irrompible una vez hecho. Siempre que el oro continúe fluyendo, hay pocas tareas que estos guerreros magistrales no emprendan, ya sea limpiar una guarida de monstruos en un sitio de poder arcano, proteger columnas de colonos que hacen la peligrosa travesía hacia los florecientes puestos avanzados en las grandes ciudades fortaleza, o matar a los poderosos señores de la guerra del caos, la muerte y la destrucción, que buscan amenazar a los ciudadanos de las naciones sinmaritas en crecimiento. Los matafuegos respetan a quienes valoran las mismas virtudes que ellos: honor, furor en la batalla y fe en su causa. Muchas baladas que todavía se cantan en las tabernas de Hammer Halaxa y Corazón Venerado hablan de batallas en las que los matafuegos y los forjados en la tormenta se han enfrentado juntos a las fuerzas de la oscuridad, ya que tanto los duardinos como los inmortales reconocen a los otros como valientes guerreros que nunca retrocederán sin importar cuán grave sea la situación. En raras ocasiones, un puesto defensivo sinmarita en crecimiento, probablemente ubicado en Axi, el más sagrado de todos los reinos para el culto de Grimnir, ha podido albergar una guarnición permanente de matafuegos, en señal de respeto a un aliado honrado o en cumplimiento de un antiguo juramento. El sacerdocio Thargrim de los matafuegos tiene una larga y legendaria tradición de aprovechar el poder mágico de los reinos, invocando a seres elementales ardientes, los Infernod y otras manifestaciones persistentes de la magia de Axi para inmolar a sus enemigos. A medida que el reino de las bestias comienza a agitarse y sus esferas afines con él, los señores de las runas de los guerreros duardinos creen que solo puede apuntar a una cosa: a que el espíritu de Grimnir se fortalezca una vez más, y ahora es el momento de buscar Uroro de forma más agresiva que nunca. Visto un resumen general de esta facción, y antes de continuar con la logia más famosa, quiero dar las gracias por el dibujo que me ha regalado Mr. Rabbit para este vídeo, y me gustaría dejaros su Twitter o X, como se llama ahora, para que si estáis interesados o necesitáis un dibujo para un proyecto, os pongáis en contacto con él. También tiene Patreon para apoyarlo, y sus dibujos son de diferentes universos y temáticas. Pasad por su cuenta de X y saludadle. Desde sus fortalezas volcánicas, los belicosos Duardin de los Bostar marchan a batallas incontables. Su padre rúnico, Bael Grimnir, se sienta sobre el trono de fuego incrustado de rubíes, decidiendo dónde deben caer las hachas de sus guerreros en busca de oro y gloria. Para los Bostar, la guerra es la vida, una vocación sagrada que les acerca a su dios caído. Los Bostar son matafuegos, adoradores del difunto dios guerrero Grimnir. Los matafuegos, una civilización mercenaria, luchan por cualquier causa, siempre que el precio sea justo. Lo que más desean es Uroro, fragmentos mágicos de Grimnir, esparcidos tras su titánica batalla contra la bestia divina Volcatris. Los sacerdotes Thargrim de los matafuegos promulgan ritos ancestrales para aprovechar las propiedades divinas del Uroro, convirtiendo el material en runas que implantan en la carne de sus guerreros. Estos ritos amplifican la fuerza de los matafuegos y liberan porciones de la esencia atrapada de Grimnir dentro del Uroro. La sociedad de los matafuegos se basa en unidades sociales patriarcales conocidas como logias, conjuntos de grupos familiares que pueden llegar a tener miles de duardinos. Cada logia está dirigida por una familia real formada por un padre rúnico y sus hijos. Los Bostar han acumulado más Uroro que ninguna otra logia, y son temidos por su implacable agresividad. Sus Fir, ejércitos de berserkers acompañados por poderosos héroes y grandes bestias nacidas de las llamas conocidas como Magmadrot, surcan el campo de batalla a un ritmo asombroso. No hay tregua hasta que sus enemigos han sido despedazados.
Los Bostar han ganado prestigio ejerciendo su oficio de mercenarios por todas partes, incluso han luchado junto a los seguidores de los dioses oscuros, aunque solo por los pagos más lucrativos. Sin embargo, la guerra no es lo único que define a los Bostar. Para muchos matafuegos, son conocidos como los padres de todo. Como es típico de los duardinos, este término tiene un aspecto literal. Además de ser la logia más grande, muchos hijos rúnicos Bostar han sido enviados a fundar sus propios cultos de guerra por todo Axi y más allá. Esta red de influencia a menudo hace que los Bostar lleven el manto de liderazgo cuando varias logias actúan en coalición. Como resultado, se han convertido en los más famosos de los matafuegos que habitan los reinos. A pesar de este honorable legado, un manto ceniciento oscurece la historia temprana de la logia. Aunque presentan una imagen de unidad y poder sin igual, los orígenes de los Bostar modernos se remontan a la división y la lucha. Los Bostar proclaman abiertamente su fuerza, pero guardan bien sus secretos. Originaria de la era de los mitos, los Bostar fueron una de las logias primigenias conocidas como las primeras forjas. Sin embargo, fue la pérdida de su fortaleza de magma, la Bosforja, lo que dio forma al futuro de los Bostar más drásticamente. Enclavada en el espinazo de la Salamandra, una vasta cadena montañosa que fue el hogar de los primeros matafuegos, la Bosforja fue el mayor de las fortalezas de magma originales y el último en caer durante la Era del Caos. Tras resistir innumerables ataques, fueron las luchas internas las que finalmente sellaron el destino de Bosforja. Bajo la administración de su último padre rúnico, Torgar Grimnir, se reunió más Uroro que en ninguna otra época de la historia. Sin embargo, cuando sucumbió a sus heridas tras matar a un temible devorador de almas, Torgar no dejó sucesor. Cada uno de los 12 hijos de Torgar se creía el heredero legítimo. Mientras se trazaban las líneas de batalla entre los partidarios, los ejércitos del caos se concentraron para otro gran asalto a la fortaleza de Magma. Desesperado por salvar el legado de su logia, el señor rúnico Aurico dividió el tesoro de Uroro entre los hijos y ordenó a cada uno que siguiera su camino. Cuando comenzó el éxodo de los Duardin, los Bosforja finalmente cayeron. Los pocos valientes que se quedaron atrás para ganar tiempo para que sus parientes escaparan, pronto fueron masacrados por las hordas del caos. De los hijos de Torgar, solo Zafor conservó el apellido Bostar. Honrado como el padre de victorias, Zafor siguió siendo una figura misteriosa. Algunas leyendas afirman que aprendió su oficio junto a Grimnir, aunque el dios de los matafuegos cayó mucho antes de la Era del Caos. Se dice que durante muchos años él y su logia vagaron por Axi, dando batalla a las legiones daemónicas y a sus adoradores mortales, mientras rastreaban escasos fragmentos de Uroro. Fue una suerte única para los errantes Bostar que descubrieran los picos ceniciento. Todos los matafuegos sienten el Uroro, y el gran volumen de la sustancia que se revela cuando los volcanes de los picos descargan su furia reforzaría la fortuna incluso de la logia más grande. Gracias a estos recursos, los Bostar pasaron de ser vagabundos harapientos a una de las fuerzas más ricas y formidables que sobreviven bajo el dominio del caos. Allí el padre rúnico, Urgor Grimnir, descendiente de Zafor, fundó la nueva fortaleza de Magma en el Pico Furioso, un baluarte contra los que acosaban a los duardinos. Su nuevo hogar proporcionó a los Bostar la fuerza necesaria para devolver el golpe a sus enemigos, y pronto forjaron nuevas alianzas en su resurgente guerra contra el caos. En la puerta de Hoja Madera, los guerreros de los Bostar y del claro Corteza Férrea Sylvanet se unieron para aplastar a una merodeadora horda de guerra cornita. Tales acciones agresivas salvaron innegablemente a la logia de la innoble vida como nómadas errantes. Los Bostar no saben cómo se enteraron de las riquezas de los picos cenicientos, ni qué fue de Zafor. Aunque poseen docenas de posesiones por todos los reinos, las principales tierras de los Bostar
se encuentran en los Picos Ceniciento. Esta cadena montañosa, una de las regiones con mayor actividad volcánica de Axi, posee un valor indescriptible para los matafuegos. En las profundidades de los Picos Ceniciento se encuentran tesoros de uroro y huevos de magmadrot. Los violentos temblores tectónicos desentierran estos tesoros ocultos como si los propios volcanes ofrecieran tributo a los hijos de Grimnir. Los cráteres que quedan tras una erupción contienen el botín de un rey para quienes lo reclamen. Muchas logias habitan ahora los Picos Ceniciento, pero los Vostar mantienen el dominio sobre ellos debido a su condición de primeros entre iguales. Esto no siempre es respetado por sus compañeros Duardin. Sin embargo, los Vostar siguen dispuestos a responder a cualquier desafío con acero fuego. Sobre la montaña más alta se alza el Pico Furioso, la fortaleza de magma de los Vostar. El Pico Furioso es una monumental proeza de piedra, una estructura de muchos niveles cuyas entrañas se extienden hasta las profundidades de la corteza de Axi. El Pico Furioso ha sido ampliado por sucesivas generaciones de padres rúnicos. Bajo Bael Grimnir se ha construido una nueva serie de puertas de lava y mecanismos ocultos. Con solo tirar de una palanca, los Vostar pueden alterar el trazado de sus dominios, desorientando a sus enemigos y haciéndose dueños del terreno. El monte Vostargi es otro territorio gobernado por los Vostar, una fortaleza vital que se eleva desde la meseta Yagaígnea. Formado a partir de los escombros que se asentaron tras la batalla de Grimnir contra Volcatris, no solo contiene ricos filones de uroro, sino también obsidiana Vostargi de incalculable valor. Abierta a todas las logias, son los Vostar quienes administran la región y escuchan las peticiones de los numerosos emisarios que se dirigen al monte. Bael Grimnir, padre rúnico de los Vostar, es una leyenda viviente. Ha gobernado su logia durante siglos y en ese tiempo ha engendrado más de 50 hijos. Ha visto la llegada de la tempestad de Sigmar y el surgimiento de las ciudades libres del orden. Su carne está llena de cicatrices y curtida por las muescas de cientos de golpes enemigos que no lograron matarlo. El trono sobre su magmadrot, escupefuego, reflejan estas marcas de guerra. Incluso los rivales más vociferantes de Bael reconocen a regañadientes su probada destreza. Cuando su padre, Bracolf Grimnir, fue asesinado por un monstruoso devorador de almas, en un eco del oscuro destino de Torgar Grimnir, Bael tomó la legendaria gran hacha Hadlin y desterró al demonio. Con este acto se ganó su lugar como señor de los Vostar. A Bael no se le escapó el paralelismo entre el destino de su padre y el de su antepasado Torgar. En ese momento se encendió en él un fuego desafiante, un ardiente deseo de borrar las pocas vergüenzas que aún asolaban a los Vostar. Bael Grimnir, cuya barba está surcada por vetas plateadas, es a la vez amado y temido por sus numerosos hijos rúnicos. Cada uno se esfuerza sin cesar por sobresalir a los ojos de su padre y hacerse un nombre. Ninguno ha impresionado lo suficiente al padre rúnico como para ser proclamado su sucesor. Para Bael, no hay nada peor que elegir a un heredero inadecuado. Ya una vez los problemas de sucesión estuvieron a punto de condenar a los Vostar, y el honor de su logia es demasiado importante como para apostar por una decisión precipitada. Aún así, a medida que los días se vuelven más oscuros, el conocimiento de que solo es el segundo padre rúnico con más éxito en la historia de los Vostar pesa sobre la mente del padre rúnico. Bael sabe que solo hay una forma de superar las hazañas de Torgar Grimnir. Debe liderar una expedición al espinazo de la salamandra y reclamar los salones ancestrales de Vosforja. Semejante idea se habría considerado una locura, pues el espinazo lleva mucho tiempo saturado de las energías del caos. Cosas tenebrosas acechan en los fríos y silenciosos salones de la Vosforja, dormitando hasta que los estúpidos intrusos despierten su ira. Sin embargo, ahora viajan mensajeros entre las fortalezas de magma de los vasallos de los Vostar con mayor urgencia.
Los rumores sugieren que Bael podría estar planeando una campaña de este tipo. Si tiene éxito, sin duda se convertirá en el más grande padre rúnico de todos los tiempos. Al lado de Bael Grimnir se encuentran experimentados consejeros, guerreros y sacerdotes, dispuestos a cumplir su voluntad. Cada uno de ellos es un veterano de siglos de innumerables batallas, y junto con el padre rúnico son los que más se esfuerzan por mantener el botín de la victoria fluyendo hacia las arcas de los Vostar. Por debajo de este círculo se encuentran los numerosos hijos de Bael Grimnir. Hay varios niveles en la jerarquía de los hijos rúnicos en un momento dado, y esto puede cambiar rápidamente en función de los méritos y los esfuerzos recientes. Los más favorecidos cabalgan a la batalla al lado de su padre en monturas Magmadrot, cada uno compitiendo para demostrar ser el más digno para liderar. Aunque les ha valido la gloria, la naturaleza belicosa de los Vostar a menudo les hace gastar grandes cantidades de uroro en la batalla. Frenar esta imprudencia es el deber del maestro de la logia. Su titular, Baegor, ha dedicado su larga existencia a estudiar la naturaleza del uroro. Baegor ha viajado mucho en busca de la antigua tradición Duardin y ha coleccionado muchas curiosidades y artefactos. Los Vostar afirman que la capa de escamas que cuelga de sus anchos hombros está hecha de piel de ursalamandra, tal vez de un vástago de la propia Volcatris. Baegor es sorprendentemente amable para ser un sacerdote Thargrin, y fue el primero en compartir una jarra de cerveza Magmalta con Bandus Cielo Unido, de la Cámara Hueste del Cielo. Sin embargo, en privado, el venerable señor rúnico le preocupa que la maldición de la plaga oro de Nurgle aún persista en muchos yacimientos de uroro sin explotar, y como los Vostar acumulan este tesoro, se arriesgan no solo a la temida ansia brillante, sino también a la infección de la plaga oro. Campeón personal de Bael Grimnir, el berserker furiadusto Argar es conocido como el intrépido entre su logia. Cuando Bael necesita que un enemigo sea aplastado sin contemplaciones, recurre a Angar. Al furiadusto incluso se le ha encomendado en ocasiones portar la legendaria Bosacha. Angar es un luchador indomable, pero sus acciones durante el asedio a la Fortaleza de Sangre aún le perturban. Contagiado por la furia asesina de Corne, el furiadusto mató a varios forjados antes de que un rayo celestial convocado por el Lord Relictor Tunos Corazón Negro recuperara sus sentidos. Al más puro estilo Duardin, Argar no medita demasiado sobre esta vergüenza, sino que descarga violentamente su ira sobre sus desventurados enemigos. Dondequiera que los maestros de Pico Furioso hagan la guerra, el censor rúnico Durgan estará cerca. Favorito personal de Bael Grimnir y Baegor, se espera que algún día asuma el manto de señor rúnico. Como todos los Vostar, Durgan busca honrar a su linaje, luchando a veces por equilibrar su propia hambre de guerra con la atención que requiere su condición de heredero del sacerdocio de la logia. A menudo lucha junto a los Bosguardia, elevando sus ya formidables habilidades con poderes rúnicos. Durgan prefiere ir a la batalla a lomos de su osco Magmadrot, Scarun, la sierpe candente. A pesar de la considerable edad de la criatura, juntos son capaces de seguir el ritmo de los campeones de sangre caliente de los Vostar. Aunque mercenarios por naturaleza, como todos los Duardin, los matafuegos tratan los juramentos con la mayor seriedad. Ninguna logia se adhiere más a esto que los Vostar. Son los últimos de la primera forja, según dicen, y siempre deben esforzarse por ejemplificar los principios de Grimnir. Desde el descubrimiento de los picos Ceniciento y el establecimiento de una nueva fortaleza de magma, la logia tenía una cuenta pendiente. Cuando los catofranes de la ciudad sisiana de Torre Sombría intentaron vencer a la muerte, subestimaron la furia del Señor de los No Muertos. En su ira, Nagas llevó a cabo un gran ritual para atrapar el alma de Torre Sombría y su gente en una realidad especular entre His y Ulgu.
Los que entran en las ruinas de Torre Sombría son arrastrados a la retorcida ciudad despejada, donde quedan a merced de las extrañas y siniestras propiedades del subreino. Torre Sombría estaba bajo la protección de los Bostar a través de antiguos contratos. Su desintegración es una mancha insoportable en su orgullo. Aunque saben que ni siquiera ellos podrían esperar matar realmente a Nagas en venganza, cada siglo la logia enviaba a un nuevo Fir a la ciudad despejada, con la esperanza de deshacer la maldición. Hul Grimnir es el único padre rúnico que ha emprendido esta búsqueda. Reacio a enviar a otros a reparar el fracaso de su propia estirpe, Hul dejó de lado a Harlin y se forjó una nueva gran hacha llave. Nombrando a su hijo el abuelo de Bael Grimnir, maestro de los Bostar, Hul Grimnir y sus seguidores partieron hacia la ciudad. Su martirio le ha convertido en un héroe entre los Bostar, un ejemplo de honor que todos aspiran a emular. En Torre Sombría, Hul y 3 de su banda de guerra, conocidos como sus hachas elegidas, han sobrevivido. En medio de una batalla perpetua, estos 4 héroes luchan como una sola fuerza, tan acostumbrados a los movimientos de los demás que golpean casi como uno solo. Aún así, esperaban revertir el destino de la ciudad y al hacerlo, borrar su antigua vergüenza. Finalmente la maldición se rompió y Hul Grimnir regresó a la logia. Los Bostar han luchado contra los enemigos de Grimnir durante siglos. A lo largo de su ascenso, caída y nuevo ascenso, los duardinos de la logia se han enfrentado a cada desafío con sombría determinación y furiosa energía. Incluso durante los oscuros años de la Era del Caos, su temible reputación les precedió, y muchas fueron las huestes de los poderes ruinosos que se arrojaron contra las defensas del Pico Furioso en un esfuerzo por reclamar los tesoros de la logia. Ahora, cada día que pasa, Bael Grimnir envía Firs a través de los reinos en busca de Uroro, la fuente inagotable de vitalidad que alimenta a los Bostar no muestra signos de agotarse. Grimnir y Vulcatris se matan mutuamente en batalla. Fragmentos de la deidad se esparcen por los reinos mortales, mezclándose con los restos de la bestia divina para formar huevos de Magmadrot y Uroro. Para los seguidores duardinos de Grimnir es una época de luto. Las comunidades de logias que veneran a Grimnir se establecen en el espinazo de la salamandra de Axi. Allí descubren la verdadera naturaleza del Uroro, convirtiéndose en matafuegos propiamente dichos y embarcándose en una celosa búsqueda para recuperar los restos de su dios. Los Bostar se encuentran entre las más grandes de estas primeras logias forjadas, recolectando un prodigioso grado de Uroro y almacenándolo en la colosal fortaleza de magma conocida como la Bosforja. Los gobernantes de Torre Sombría ofenden a Nagas con sus planes de engañar a la muerte eterna. El gran nigromante aprisiona las almas de la ciudad en una siniestra dimensión, y al hacerlo, atrae la ira de los Bostar, que han jurado protegerla. Cada siglo se envían Firs para intentar recuperar la ciudad. Otros Bostar toman el juramento del Buscamuertes, enterrando su deshonra lanzándose a la batalla contra los siervos de Nagas. Las legiones del caos que se extienden por Axi asedian Bosforja. El padre rúnico Torgar Grimnir es herido de muerte al derribar a un devorador de almas. Incapaz de resolver la crisis sucesoria, sus 12 hijos toman cada uno una porción del Uroro de la logia y toman caminos separados antes de que la Bosforja se vea desbordada. Solo Zafor lleva el nombre de Bostar. Tras un tiempo desconocido vagando por Axi, los Bostar descubren los picos Ceniciento. Resulta ser su salvación, ya que aquí encuentran Uroro y huevos de Magmadrot en abundancia. Urgor Grimnir funda el Pico Furioso, que a partir de entonces sirve de refugio a los Bostar. Comienza de nuevo la práctica de enviar hijos rúnicos a fundar logias. La logia Firjan es la primera en sucumbir en masa a la ansia brillante. Enloquecidos por la codicia, lanzan una serie de asaltos contra otros matafuegos,
llegando incluso a profanar templos forja en su deseo de Uroro. Fortalecidos por los recursos de los picos Ceniciento, los Bostar lideran una alianza de 12 logias contra los Firjan. Tras una gran batalla, los renegados son derrotados y su padre Rúnico es enterrado vivo bajo una pila de metal fundido por deshonrar a Grimnir. Su liderazgo en tiempos de crisis consolida la creciente reputación de los Bostar como los padres de todos. Muchos enemigos intentan acechar el Pico Furioso, pero pocos son tan letales como la caballería de guerra de Actor Brul. Obligados a ponerse a la defensiva, el padre rúnico Bael Grimnir atrae a los sanguinarios guerreros cornitas hacia los numerosos puntos de estrangulamiento y trampas ocultas de su fortaleza de magma. Actor es finalmente asesinado cuando Bael y sus hijos elegidos le tienden una emboscada en lo más profundo de la fortaleza, y el señor de Corne es abatido por los guardafogones de élite que surgen de todas partes. Aún conmocionados por el ataque de Actor Brul, los Bostar no estaban preparados cuando los Skaven del clan Rictus penetran a través de sus fortificaciones. Los hombres rata proceden a saquear tumbas ancestrales e incluso el templo forja de Fuego Corazón, secuestrando al hijo predilecto del padre rúnico en el proceso. Miles de Skaven son masacrados mientras los Bostar los persiguen, pero los duardinos son incapaces de recuperar al hijo rúnico capturado. La llegada de los martillos de Sigmar detiene la persecución de los Skaven. La Cámara Hueste del Cielo ofrece una suma considerable a cambio de la ayuda de los Bostar. Pretenden infiltrarse en las profundidades de la Fortaleza de Sangre, en las montañas del Thor Gran Hierro, y robar la cadena de bronce que contiene el poder de atar al devorador de almas Skarbrand. Aunque al principio desconfía de los campeones celestiales, Bael Grimnir acepta el contrato. El viaje es traicionero, culminando en una batalla contra el propio Skarbrand y a una legión de daemonios de Corne. Durante la furiosa lucha que sigue, se forja un profundo respeto entre los Bostar y los Forjados. Sin embargo, no consiguen apropiarse de la cadena de bronce. Bael Grimnir rechaza el pago, afirmando que el daemonio aún camina libre y que por tanto su juramento sigue sin cumplirse. Los Bostar libran cientos de batallas durante las guerras por los portales, incluido el cierre de la puerta azufre que conduce a 8 partes. Siguen siendo aliados incondicionales del Orden a medida que pasan los años, y las ciudades de Sigmar se levantan por todo Axi, aunque los amos de la logia siguen exigiendo una cuantiosa suma por sus servicios. Cuando el necroseísmo de Sii sacude los reinos, Bael Grimnir piensa en la pérdida Bosforja y en la gloria que se ganaría recuperándola de las garras del caos. Los Bostar comienzan a prepararse para vengar su rencor más antiguo. La logia Bostar encuentra un trabajo lucrativo luchando junto a las cruzadas portamaneceres del dios rey, abriendo camino a través de las mortíferas tierras salvajes de los reinos para que puedan establecerse nuevas ciudades libres de Sigmar. Los Bostar desempeñan un papel vital en el éxito inicial de las empresas en Aridia. La sociedad de los Matafuegos se ve sacudida por el repentino regreso de Grundy, el hermano del difunto Grimnir. Rápidamente se produce un cisma entre logias como los Lofnir y los Helvad, que rechazan a la deidad por considerarla una traidora, y los Bostar y sus aliados, de mentalidad más abierta, que ven en el regreso de Grundy una oportunidad para que el pueblo Duardin recupere su antigua gloria, y tal vez para acelerar la resurrección de Grimnir. En Ghyran, Alarielle trabaja en un gran ritual que desata un tsunami de magia vital a través de los reinos. Esta ola aplastante golpea el núcleo de Axi, y aunque sus energías son las de la creación más que las de destrucción, los Matafuegos saben bien que ambas pueden ser devastadoras. A lo largo del Gran Erial y más allá, masas de volcanes entran violentamente en erupción, ahogando en inundaciones de lava varias fortalezas de magma y puestos de defensa sigmaritas. Más preocupante aún, los Thargrim del monte Bostargi sienten una presencia mágica agitándose en algún lugar profundo bajo las fortalezas de magma, una fuerza elemental
que se hace más poderosa cada día que pasa. Los berserkers guardafogones se encuentran entre los más formidables de los matafuegos. Cada uno de ellos es un duardino de élite, forjado en mortales pruebas y obligado por un juramento a proteger con su vida a la familia real de una logia. Los Bostar son tan numerosos que muchas hermandades de guardafogones se encuentran entre ellos. La formación de renombre guardafogones es la Bosguardia de la logia. Se trata de la guardia personal de Vaelgrimnir, compuesta por aquellos hijos menores que él considera guerreros con talento pero no aptos para el liderazgo. Aunque puede resultar vergonzoso, también es una oportunidad para que un joven aspirante hijo rúnico demuestre su valía ante el patriarca. Muchos de los vástagos de Vael que demostraron su habilidad en la Bosguardia han pasado a fundar logias propias. Muchas logias de matafuegos emplean distintas técnicas para aprovechar el Uroro. Los Bostar recitan cánticos sonoros enseñados a los primeros Forja, transmitiéndolos de generación en generación. Reliquias de su antigua herencia, estos cantos no solo liberan el potencial del Uroro, sino que también alimentan la agresividad natural de los matafuegos Bostar, alimentando su legendaria resistencia. Los herreros de batalla de los Bostar debaten acaloradamente el destino de los 11 hermanos de Zafor. Se sabe que el mayor, Bronhulf, juró obstinadamente defender Bosforja y fue abatido durante la caída de la fortaleza de Magma. Muchos, aunque el número exacto es muy discutido por quienes afirman descender de los Bostar, fundaron sus propias logias, como Vaeldrag, y llegaron a alcanzar gran renombre. Otros prestaron juramento a los Grimnir o incluso a los Buscamuertes, vagando por los reinos hasta que un nuevo propósito o una muerte digna los reclamó. Solo uno intentó reclamar la Bosforja. Del destino de Darth, el hijo menor de Torgar, se sabe menos incluso que de Zafor. Este silencio implicaría que no tuvo éxito. Sin embargo, aquellos que se enfrentan a los peligros del espinazo de la salamandra en busca de los tesoros de la primera forja, se topan de vez en cuando con extraños obeliscos de metal y forjas de batalla aisladas y lascivas. Estos tótem emanan un poder infernal y brillan con una luz interior malsana. En sus flancos hay talladas runas duardinas que alaban al Padre de la Oscuridad y a su primer profeta anónimo. Los Bostar han dispersado ampliamente a sus hijos y muchas logias guardan relación con ellos. Los Helbad y los Vaeldrag son dos vástagos famosos, y los hay como los Austar, que sirven como vasallos a cambio de una alianza y una parte de sus reservas de Uroro. Muchas son las logias que sirven de este modo, y algunas como los Dostev han llegado a luchar hasta la muerte por sus señores feudales. Para muchos, el pelo naranja brillante de los Bostar se ha convertido en sinónimo de la cultura de los matafuegos. Esto se remonta a la era de los mitos. Los Bostar honran a sus antepasados llevando sus colores a la guerra. Los colores de los Bostar, una mezcla de naranja, rojo y negro, evocan los ciclos de magma que se dan en Axi. Naranja para representar el magma que se agita en la corteza, rojo cuando se abre camino hacia la superficie, y negro cuando se endurece y se convierte en una roca tan inflexible como los propios Bostar. Los Bostar se distinguen entre firs y bandas de guerra por varios medios. Los tatuajes, los escudos y los colores de los taparrabos pueden marcar la lealtad de un duardino dentro de la logia. Como los matafuegos Bostar luchan juntos, a menudo optan por grabar en su carne sellos de Uroro similares. Esto define el objetivo de cada banda en la batalla. Los sacerdotes Thargrim despiertan las runas que más ayudarán a todo el Fird. Los duardinos que prefieren las runas de resistencia pueden ser enviados a mantener un objetivo clave, por ejemplo, mientras que a los marcados con sellos de venganza
se les ordenará cazar y matar a los campeones enemigos. El poder del Uroro es finito. A medida que se gasta en la batalla, los matafuegos deben grabar nuevas runas en sus cuerpos para reponerlo. Algunos se vuelven adictos a esta fuerza divina, sucumben a la llamada ansia brillante y hacen todo lo posible por conservar su poder rúnico si empieza a menguar. Abundan las historias de buscamuertes renegados o incluso de logias enteras que masacran a otros matafuegos para reclamar su oro. Además, durante la era del caos, Nurgle inventó una enfermedad que se adhería al oro. Con su grandes reservas de uroro y su propensión a la ansia brillante, los matafuegos eran especialmente susceptibles. Los Bostar utilizan más uroro que ninguna otra logia, pues creen que es la única forma de honrar a Grimnir como es debido. Su primacía entre las logias les ha llevado a liderar coaliciones contra aquellos que han sido vencidos por la avaricia de oro. Fue precisamente una campaña de este tipo contra la logia Firjan la que les valió su respetada posición. Sin embargo, cuando las guerras del alma obligaron a la logia a utilizar grandes cantidades de uroro en un conflicto desesperado, el fuego de la tentación ardió con más fuerza que nunca. En los últimos años, el maestro de ceremonias Baegor ha centrado sus esfuerzos en investigar y mitigar la atracción de la ansia brillante, esforzándose por impartir sabiduría y moderación a los belicosos guerreros Bostar. Escuchadme, vástagos míos, y os diré lo mismo que oí de mi propio antepasado. Solo uno puede llevar la gran hacha llave de la logia. Nombraré heredero a aquel cuyas hazañas demuestren ser las mejores, aquel que derrote a los enemigos más poderosos y traiga ante el orgullo nombre de Bostar el mayor tributo a Grimnir. Que el fuego de la batalla arda en todos vosotros. Palabras de Bael Grimnir.